Muy buenos días. Ya en el día 11 de este devocional de los 90 días de oración por tu milagro. Estamos en la semana Mujer Arma Secreta. Y hoy quiero hablarte de las armas para contrarrestar el ataque de Satanás. La vida cristiana es una vida que incluye el conflicto espiritual entre las fuerzas de maldad y los hijos de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 11 al 13 nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 9 nos dice: sed sobrias y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En un devocional pasado hablamos de que tenemos un enemigo que está al acecho intentando destruirnos. Hablamos que Dios colocó enemistad entre la mujer y entre Satanás. Pero ese enemigo no solamente afecta a la mujer, ataca a todo cristiano, a todo creyente que está dispuesto a hacerle oposición. Esta clase de conflicto, como dijimos, no es entre seres humanos, sino contra las fuerzas espirituales de maldad. Y el conflicto espiritual se divide en dos partes importantes. Primero, nuestras batallas personales contra las fuerzas espirituales de maldad. Y segundo, nuestras batallas grupales como iglesia contra las fuerzas de Satanás. Como creyente en Cristo, no podemos permanecer ciegos a esta realidad, que para muchos es causa de asombro y temor, pero para el Señor es un asunto de bendición para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, una vez y para siempre, Cristo venció a la muerte, el pecado y al mismo diablo. Nosotros hoy podemos resultar vencedores en nuestras batallas personales y grupales como iglesia de Cristo. Como hombres y mujeres de Dios, debemos aprender a entender los tiempos, etapas o estaciones en las cuales podemos recibir los severos ataques del enemigo. Existen ciertos tiempos donde pareciera que el enemigo se hubiera ensañado más con nosotras que con otros creyentes. ¿Por qué sucede esto? Necesitamos como primera cosa entender que la batalla espiritual tiene su tiempo. Como todo lo que vivimos bajo el sol, según Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. La idea de Dios no es que evitemos el conflicto, sino que lo enfrentemos en el nombre del Señor y ganemos la batalla para la gloria de su santo nombre. En Efesios capítulo 6, versículo 13, dice: habiendo acabado todo. Nos da a entender que existen tiempos determinados con un comienzo y un final específico de las batallas espirituales. Por cierto, este proceso se repite una y otra vez a lo largo de nuestro andar cristiano. En Lucas 4:13 leemos acerca de Jesús cuando fue tentado en el desierto. Dice: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Jesús aquí había enfrentado diversas batallas venciendo al enemigo con la palabra de Dios. Pero eso no significaba que nunca más iba a tener que volver a enfrentarse con el enemigo. Ahora bien, debemos grabarnos en nuestra mente que nuestras batallas espirituales siempre son por una razón específica y por una estación o una etapa específica. Los propósitos de Dios en las batallas espirituales básicamente son tres. Primero, aprender a estar firme en Cristo. Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es decir, que cada vez que eres atacada por Satanás, tú aprendes
que tu fortaleza es Cristo. Segundo, aprender a vencer y disfrutar la victoria. Y por último, darle toda la gloria a nuestro Señor. Si nosotras hiciéramos una encuesta mundial cristiana sobre quiénes quieren enfrentar batallas en nuestro andar cristiano, seguramente todos diríamos que no. Muchos de nosotros hemos abrazado el cristianismo bíblico, perdiendo de vista que bajo la óptica de Dios no existe vida cristiana sin batallas o luchas que enfrentar. Sumado a eso, por años el enemigo se encargó que desde los púlpitos se suprimiera la enseñanza sobre el tema, originando una generación cristiana mayormente derrotada. La ignorancia espiritual y escritural siempre conduce al pueblo de Dios a la derrota. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Si usted cree que el enemigo va a perdonarle que usted haya renunciado a su reino para ir al reino de Jesucristo, está totalmente equivocada. Es por eso que las batallas espirituales son únicamente enfrentadas por aquellos que son parte del reino de Dios. Los que están sin Cristo, bíblicamente hablando, viven bajo el dominio del diablo. También es bueno aclarar que bajo el punto de vista bíblico original, todos los cristianos deben atravesar estas batallas. La Biblia lo llama padecimiento. Primera de Pedro 5:9 dice: resistidos firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Los creyentes que son atacados más por el enemigo son aquellos que se comprometen más por la causa de Cristo. Anhelan hacer toda la voluntad de Dios, caminan en real santidad y sirven a Dios con un corazón puro. El enemigo no se va a molestar en atacar a alguien que ya está conquistado por sus propias debilidades de carácter, pecados e influenciado totalmente por el mundo. Los creyentes nos hemos acostumbrado por todo a echarle la culpa al diablo, cuando muchas veces somos nosotros, pues con nuestra vida no glorificamos al Señor. Ahora bien, a continuación quiero compartirte 6 maneras básicas que nos ayudarán a detectar aquellas etapas o estaciones del ataque satánico que vienen sobre nuestras vidas individuales y grupales. El diablo siempre elige cuándo va a atacar el momento y el lugar más débil. En Primera de Reyes, capítulo 19, de 4 al 8, encontramos un episodio especial en la vida del profeta Elías. Este hombre venía de haber orado y hacer que la lluvia viniera sobre la tierra luego de varios años de sequía. Venía de haber clamado a Dios y hacer que el fuego descendiera sobre la tierra para vencer y destruir a los profetas de Baal. Ahora lo vemos de esta manera. Dice que él se fue por el desierto un día de camino y se sentó debajo de un enebro deseando morirse, diciendo: Señor, ya basta, quítame la vida. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviéndose el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿cómo puede ser que semejante profeta de Dios le pueda haber sucedido esto? Note la secuencia. Elías anduvo un día por el desierto, afectado por el sol, el calor, transpirando más no poder, y por lo que sugiere el pasaje, sin comer y beber, estaba exhausto. Para Elías era su momento más débil. Fue allí donde el enemigo le sugirió la idea de morirse. Dios es dador de vida y vida en abundancia, no de muerte. De allí deducimos el ataque espiritual que Elías enfrentó. Es en los momentos más débiles cuando el enemigo se agarra de ese estado para atacarnos y perjudicarnos. Es por eso que la palabra nos exhorta a fortalecer nuestras debilidades. En Lucas 4:2-3 leemos acerca de Jesús en las tentaciones y dice: tuvo hambre entonces el diablo. Cuando el enemigo vio la debilidad, lanzó su feroz ataque. Gloria a Dios que el Señor tiene recursos espirituales para que podamos vencer, pero necesitamos dejar de ser ignorantes acerca de las maquinaciones del enemigo.
Segundo, el enemigo ataca cuando tenemos que tomar alguna determinación importante. Esta decisión puede ser el elegir una carrera, un mejor trabajo, un cambio geográfico, ministerial, aceptar una propuesta comercial, servir a Dios, casarnos. Ahora, ¿cómo ataca el enemigo? Básicamente con 3 dardos. Demora, aplazar, posponer, apuros. Lo que el enemigo no puede detener, intentará demorarlo, aplazarlo o adelantarlo fuera del tiempo de Dios. Como alguien dijo sabiamente, los tiempos de crisis, batallas, siempre ocurren en el punto de la promoción. La clave para vencer este ataque es el aprender a esperar en Dios, pues la clave para tomar el próximo paso en Dios. Lamentaciones 3:25 dice, bueno es Jehová a los que en Él esperan. Hebreos 6:12 nos dice también, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Aprender a esperar en Dios puede ser una experiencia dura y un severo trato de Dios, especialmente para aquellos a los cuales les gusta todo rápido y automático. Pero ese trato especial del Espíritu Santo se hace necesario para que nuestra fe le sumemos paciencia. Así que debes entender que esos son los pasos que el Señor nos está entregando. El tercero, el enemigo ataca cuando una persona nace con un destino especial de Dios. Existen muchos casos en la Biblia, pero solo mencionaré uno del Antiguo y otro del Nuevo. En el Antiguo Testamento, el nacimiento de Moisés en Éxodo 1:16. Faraón, que es una figura del diablo, dio la orden de asesinar a todos los hijos varones nacidos entre el pueblo hebreo. El diablo sabía que Moisés iba a ser el futuro libertador, ungido por Dios para sacar al pueblo de Dios de la esclavitud y conducirlos por el desierto hacia la tierra prometida. Fue por eso que lanzó ese ataque perverso contra los niños nacidos en aquel tiempo. En el Nuevo Testamento, la matanza de los niños durante el tiempo del nacimiento del Señor Jesús es una prueba indubitable del plan del enemigo de exterminar a alguien con propósito futuro de Dios. Jesús era el Mesías de Dios. Y cuarto, el enemigo ataca cuando un milagro específico ha salido de la mano de Dios hacia nosotros. Daniel 10:12-13 dice, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón y a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Este episodio nos da luz para entender por qué a veces las respuestas a nuestras oraciones no llegan. Aquí el pasaje claramente dice que desde la primera vez que le había pedido algo al Señor, no solo había sido oído, sino que la respuesta había salido de las oficinas celestiales divinas hacia la tierra. Pero algo se interpuso en el camino. La frase 21 días representa el intento del enemigo por impedir la llegada de la bendición a la vida de un hijo de Dios. Muchas veces en tiempos así nos enojamos con Dios cuando en realidad está sucediendo todo lo contrario. Te invito a que abramos nuestros ojos espirituales para ver la realidad espiritual, el sueño de Dios. El enemigo no puede robártelo. Quinto, cuando estamos por lanzar o comenzar un nuevo ministerio para Dios. Un ejemplo clásico de esto lo vemos en la vida de Jesucristo. En Lucas 3:21-22 dice que Jesús fue bautizado en las aguas y luego fue ungido por el Espíritu Santo. Pero si prestamos atención al relato y leemos más adelante, en 4:14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Notaremos que entre estos dos pasajes hubo un tiempo de conflicto espiritual contra el diablo. El diablo sabía que si Jesús salía airoso del desierto, iba a ministrar con poder sanador, libertador, glorificando a Dios. Entonces fue cuando lanzó todo su ataque con la idea de frenarlo e impedir su promoción espiritual. Muchos creen que porque tienen un diploma de alguna casa de estudios respetable, ya están en condiciones de servir. Otros, cuando reciben la unción del Espíritu Santo, dejan sus iglesias pensando que ya llegó el día de tener su propio ministerio. Cuando en realidad vemos que si queremos empezar o alcanzar un nuevo nivel de ministerio,
debemos previamente batallar contra Satanás y vencerlo en el nombre de Jesús. Y por último, el enemigo lanza su ataque cuando somos los próximos en la fila para ser promocionados por Dios. La vida de José, en Génesis 37 al 50, es un ejemplo preciso para graficar este punto. Cuando era joven, Dios le dio 2 sueños proféticos acerca de cuál sería su futuro en Dios. Fue por eso que sus hermanos le tenían envidia, celos y quisieron acabar con su vida. La protección de Dios sobre José era grande, así que decidieron venderlo como esclavo. Luego, el relato nos dice que en Egipto fue condenado injustamente de acoso sexual y llevado de por vida a una cárcel de exiliados políticos. Note cada uno y todos los intentos del enemigo por impedir que José llegara al trono por decisión de Dios. A pesar de todo, el Señor preparó la hora determinada para ubicar a José en el lugar determinado por Dios de antemano. Quizás hoy tú estás siendo atacada brutalmente por el enemigo de diferentes maneras o de todas las maneras posibles. Y es mi oración que este devocional te dé luz y dirección para saber que tú vas por buen camino hacia el cumplimiento del destino que Dios ha trazado para tu vida.